Bogotá tiene historias oscuras, historias que la ciudad intenta olvidar, pero hay algunas que siguen escondidas entre la niebla de los cerros orientales, como si la montaña misma quisiera tragarse lo que ocurrió allí. Durante años, mientras miles de personas subían Monserrate, buscando fe, turismo, tranquilidad, muy cerca de ese lugar, entre cambuches, basura y árboles, un hombre enterraba cadáveres, mujeres desaparecían, nadie preguntaba demasiado, nadie investigaba demasiado, porque eran habitantes de calle, porque venían del Bronx, porque en una ciudad acostumbrada a la violencia, algunas vidas parecen importar menos que otras, y en medio de todo eso, apareció uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia colombiana, Freddy Armando Valencia, el hombre que terminaría siendo conocido como el monstruo de Monserrate. Pero para entender cómo nació este monstruo, primero hay que regresar muchos años atrás. El desespero, el susto de lo que fuera a escuchar los vecinos y todo. Yo quería era callarlas. Mi intención en ningún momento fue, ni ha sido, ni nunca va a ser hacerle daño a una mujer. Freddy Armando Valencia Vargas nació en Bogotá en 1982. Creció en Kennedy, una de las localidades más grandes y pobladas de la capital, y algo importante de este caso es que Freddy no parecía encajar con el perfil clásico de asesino serial que muchos imaginamos. No era un hombre completamente aislado desde niño, no era alguien sin educación, no era una persona incapaz de socializar. De hecho, alcanzó a estudiar en el Colegio Rafael Uribe Uribe y posteriormente ingresó a la Universidad Inca, donde cursó varios semestres de ingeniería industrial. Eso sorprendió muchísimo cuando fue capturado, porque la imagen pública de Freddy terminó siendo la de un habitante de calle deteriorado por las drogas, pero años atrás había sido una persona relativamente funcional. Varias personas que lo conocieron aseguraban que podía ser tranquilo, conversador e incluso amable cuando no estaba consumiendo sustancias. Y ahí parece uno de los puntos más oscuros y discutidos de toda su historia, la muerte de su madre. Según el propio Freddy, todo cambió cuando tenía aproximadamente 19 años. Su mamá enfermó gravemente y él decía que los médicos nunca pudieron diagnosticar exactamente qué tenía. Finalmente murió siendo todavía muy joven, cerca de los 35 años. Freddy aseguraba que su madre era la única persona verdaderamente importante en su vida, la única figura emocional estable y la única persona que realmente lo sostenía psicológicamente. Tras perderla, algo dentro de él simplemente se rompió. Además que, según cuenta, también lo habrían engañado. Tuvo una relación que se rompió presuntamente porque su expareja le habría sido infiel. En entrevistas posteriores, más allá de la muerte de su madre, también recalcaba la infidelidad por la que había sufrido. Digamos que todo se juntó. Cuando mi mamá murió, le perdí sentido a la vida, decía. Y, aunque muchos asesinos intentan justificar sus actos usando traumas personales, lo cierto es que varios investigadores creen que la muerte de su madre sí marcó un punto de quiebre psicológico enorme, porque después comenzó su caída. Abandonó estudios, se distanció de familiares, perdió estabilidad emocional y empezó a consumir drogas de forma cada vez más agresiva. También habló de una traición amorosa, que ya comenté, ocurría casi al mismo tiempo. Según él, una mujer con la que tenía una relación lo engañó mientras atravesaba el duelo por la muerte de su mamá. Y en su mente, ambas cosas terminaron mezclándose. Abandono, dolor, humillación, soledad. Después vendrían las drogas, cocaína, boxer, heroína y eventualmente la calle. Poco a poco terminó moviéndose entre algunos de los sectores más peligrosos de Bogotá, el Cartucho, el Bronx, zonas donde el crimen, el microtráfico y la violencia eran parte de la vida cotidiana. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente aterradora, porque Freddy comenzó a vivir rodeado de las personas completamente invisibles para la sociedad. Habitantes de calle, mujeres consumidoras, prostitución, adictos abandonados por sus familias, personas que desaparecieron sin que nadie preguntara por ellas, y ese contexto fue clave, porque Freddy entendió algo horrible. Había personas que podían desaparecer y nadie iba a buscarlas. Mientras Bogotá seguía funcionando normalmente, entre comillas, él comenzó a desarrollar fantasías violentas y eventualmente encontró un lugar perfecto para esconderlas, los cerros orientales, más exactamente una zona cercana a Monserrate y la avenida Circunvalar, conocida como Cerro La Paz. Allí construyó un cambuche improvisado, desde afuera parecía apenas otro refugio de habitantes de calle, pero en realidad era algo mucho peor. Era su casa, su zona de consumo, su escondite,
y su cementerio. Frey recorría sectores como el Bronx buscando mujeres vulnerables, muchas de ellas consumidoras y otras que ejercían la prostitución. Algunas simplemente necesitaban comida, droga o un lugar donde pasar la noche y él las invitaba al cambuche, ofrecía refugio, las hacía sentir seguras para después asesinarlas. Siempre el desgraciado la cogió, quién sabe con qué, y le partió en tres partes la columna. Los expedientes en que la encontraron con un seno amarrado atrás y una mano atrás. La mayoría de reportes indican que las estrategias que usaba era estrangularlas, luego enterrar los cuerpos cerca del lugar usando basura, tierra, escombros y cobijas para ocultarlos. Pero lo más perturbador todavía no había salido a la luz, porque cuando finalmente fue capturado, Freddy confiesa algo que incluso impactó a investigadores acostumbrados a escenas violentas. Dijo que desenterraba cuerpos para volver a abusar sexualmente de ellos. Como si nos quitaran un pie o nos quitaran la cabeza o nos quitaran una mano, nos quitaran un brazo. Eso siente una madre, el dolor del fallecimiento de un hijo. Necrofilia. Y no lo dijo mostrando arrepentimiento, lo contó con una frialdad que dejó helados a muchos periodistas. En una declaración afirmó: cuando me daban ganas, las buscaba otra vez. Esa frase convirtió el caso en uno de los más macabros registrados en Colombia. Ya no se trataba de solo asesinatos. Había un componente compulsivo, ritual y profundamente perturbador. Y algo aún más inquietante, durante años logró hacerlo sin ser detectado, porque las víctimas prácticamente no existían para el sistema. Muchas ni siquiera aparecían oficialmente como desaparecidas. Algunas tampoco tenían contacto con familiares y otras llevaban años viviendo en la calle. Y en una ciudad marcada históricamente por el conflicto armado y la violencia, los cuerpos aparecieron en sectores marginales, no generaban el mismo nivel de alarma. Eso permitió que Freddy siguiera operando meses y quizás años, hasta que finalmente algo comenzó a llamar la atención: el olor. Habitantes del sector empezaron a denunciar olores insoportables provenientes de la zona del Cambuche. Las autoridades llegaron inicialmente pensando que encontrarían basura, animales muertos o restos comunes, pero lo que hallaron fue muchísimo peor: cadáveres enterrados, restos humanos, múltiples cuerpos ocultos entre la tierra y desperdicios. Bogotá quedó paralizada y lo más impactante es que Freddy terminó colaborando con las autoridades. Les mostraba zonas específicas, indicaba dónde estaban enterradas algunas víctimas, como si hablara de objetos, no de personas. Entre las víctimas identificadas había mujeres jóvenes provenientes de contextos extremadamente vulnerables, consumidoras, habitantes de calle, y mujeres que llevaban meses desaparecidas. Aunque oficialmente fueron confirmados 8 asesinatos, Frey aseguró haber matado muchas más personas. En algunos interrogatorios habló de cerca de 100 víctimas. Nunca pudieron comprobar esta cifra, pero varios investigadores creen que el número real sí podría ser mucho mayor al oficial, especialmente porque durante años del Bronx desaparecieron muchísimas mujeres cuyos casos jamás fueron esclarecidos. Y aquí aparecen una de las preguntas más aterradoras de toda esta historia: ¿cuántas víctimas nunca fueron encontradas? Porque Freddy no actuaba como un asesino compulsivo. Conocía perfectamente el entorno, sabía cómo ocultarse y sabía dónde moverse. Sabía qué personas eran más vulnerables y, sobre todo, sabía que casi nadie las iba a buscar. Tras su captura, Medicina Legal concluyó que padecía trastorno antisocial de la personalidad. Muchos especialistas comenzaron a compararlo con asesinos seriales internacionales: Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper. Incluso algunos llegaron a mencionar similitudes psicológicas con necrofílicos, extremos estudiados en Estados Unidos. Pero hay una diferencia enorme: Freddy nunca se convirtió en una figura mediática global. Y eso tiene una explicación muy simple: sus víctimas eran pobres, eran invisibles. En otros países, un caso así probablemente habría generado documentales internacionales, series y cobertura mundial. Pero en Colombia la noticia duró unas semanas y luego empezó a desaparecer lentamente, como si la sociedad quisiera olvidar, y finalmente fue condenado. Primero recibió penas menores que generaron indignación pública. Después las condenas aumentaron hasta llegar a los 36 años de prisión y actualmente permanece recluido en La Picota. Y desde entonces ha habido muy pocas noticias sobre él. No tiene grupo de admiradoras visibles, no existen grandes entrevistas televisivas ni documentos gigantes sobre su vida. Y aún así, su historia sigue siendo una de las más aterradoras del país, porque el verdadero horror no es solamente Freddy Armando Valencia. El verdadero horror es lo que pudo haber sido durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta.
peor aún, sin que nadie pareciera importarle demasiado, porque este caso deja algo claro. En Bogotá hubo mujeres que desaparecieron y la ciudad siguió funcionando normalmente. Buses pasando, personas trabajando, turistas subiendo a Monserrate, mientras debajo de la montaña se escondían cuerpos. Y quizás eso es lo más perturbador de todo, que el monstruo no solo era Freddy, también era el abandono, la indiferencia y la invisibilidad. Porque mientras unas víctimas generan titulares nacionales, otras simplemente desaparecen en silencio. Y durante años, entre la niebla de Monserrate, Freddy Armando Valencia aprovechó exactamente eso. Sí, las que desafortunadamente aproximadamente son como 18 mujeres que quedaron enterradas en la montaña.